Oye, tú que me estás escuchando, antes de que el primer barco español llegara a las costas caribeñas, antes de que se escuchara el crujir de las armaduras y el rugir de los cañones, ya había un pueblo que vivía, que sentía, que amaba. Un pueblo noble, sabio, conectado con la tierra y el cielo. Los indios taínos de Borinquen, la isla que hoy llamamos Puerto Rico. Tú quieres saber cómo era su vida, su cultura, su economía y hasta en qué se divertían. Pues quédate aquí, que yo te lo voy a contar todo. 1. El nacimiento de un pueblo legendario. Oye, tú sabes que antes de que Puerto Rico tuviera ese nombre colonial, ya existía una tierra bendecida por el sol, el mar y la montaña. Una tierra que los antiguos llamaban Borinquen. Y esa tierra estaba viva, con sus ríos cantando, sus árboles bailando con el viento, y un pueblo caminando descalzo sobre ella con respeto y gratitud. Los primeros humanos en llegar a Borinquen lo hicieron con valentía, cruzando el mar Caribe en canoas hechas de tronco, guiados por las estrellas y el corazón. Venían desde Sudamérica, pasando por islas y dejando huellas en cada rincón que pisaban. Pero fue con la llegada del pueblo taíno que Borinquen se transformó en una tierra de cultura, de sabiduría y de leyenda. Los taínos no eran simples habitantes, eran guardianes de la tierra, sembradores de vida y constructores de comunidad. Ellos no tenían reinos, pero tenían respeto. No tenían templos de piedra, pero hablaban con los dioses a través del río, la luna y el fuego. Vivían en yucayeques, pequeños poblados donde todo se compartía y la vida se vivía en armonía. Ese fue el nacimiento de un pueblo legendario, un pueblo que, aunque los siglos quisieron borrar, sigue vivo en el alma de cada boricua, porque antes de que llegara el oro, la espada y la cruz, ya había historia. Ya había honor y, sobre todo, ya había corazón. 2. Una vida en armonía con la naturaleza. Tú sabes que era lo más bonito de los taínos, muchacho. Que ellos no vivían por ambición ni por codicia. Vivían por equilibrio. Vivían en paz con la naturaleza, como si fueran uno solo con ella. Cada amanecer era una bendición. Se levantaban con el canto de las aves, iban al río a refrescarse y luego salían a sembrar la yuca, el maíz, el ají. Eso sí era comida de verdad, naturalita, sin químicos ni lío. La tierra no era propiedad de nadie, porque los taínos sabían que la tierra no se posee, se honra. Los árboles les daban sombra y fruta, el mar les daba peces y ellos daban gracias en silencio sin tanto ruido ni teatro. Si cazaban un manatí, daban gracias al espíritu del agua. Si cortaban un árbol, pedían permiso antes. Vivían como hermanos del monte, como hijos del sol y la lluvia. La mujer taína tenía su lugar de respeto. No era menos que el hombre, no, señor. Cuidaban, sembraban, tejían, parían, y eran las que pasaban las tradiciones de boca en boca. Sin ellas, no había cultura. Eran las verdaderas maestras del yucayeque, y cuando caía la noche, no se iban a meter en celulares ni televisión. Se sentaban en círculo, escuchaban al boique, el sabio de la tribu, que contaba historias de los espíritus y los dioses. Mi hermano, ellos no necesitaban oro ni conquistas, vivían con lo esencial, y eso es algo que este mundo moderno, con tanto corre, ya olvidó. 3. El trueque, el alma de su economía. Oye, escúchame bien. Antes de que vinieran los colonos con sus monedas de oro y sus promesas vacías, los taínos ya sabían cómo vivir en comunidad, y su economía, ay mi hermano, funcionaba con algo más poderoso que el dinero, el trueque. Ahí no había billete, no había banco, ni intereses ni deudas que asfixian. Había confianza, había respeto y había palabra. El que tenía algo lo compartía,
y el que necesitaba ofrecía algo a cambio. Si un yucayeque tenía más yuca y el otro más pescado, pues se reunían y se intercambiaban. Una olla de casabe por unos cuantos guanábanas, unas cuentas de piedra por un arco bien hecho. Así de fácil, así de justo. Los semíes, esos dioses tallados en piedra o madera, también se intercambiaban como símbolo espiritual, como respeto por lo sagrado. Ese sistema no solo movía productos, movía relaciones, creaba lazos entre pueblos, fortalecía amistades y hasta sellaba alianzas. Y no creas que era desorganizado. No, no. Cada cacique conocía lo que tenía su comunidad y lo que podía ofrecer. ¿Y las mujeres? Las mujeres. Ellas tejían, cultivaban, preparaban lo que se iba a intercambiar. Eran tan importantes como el guerrero que cazaba. Ese era un mundo donde no existía el «yo tengo más que tú», sino el «cómo nos ayudamos para seguir viviendo». Y te digo una cosa, aunque hoy tenemos bancos y tarjetas, a veces pienso que los taínos estaban más adelantados que nosotros. Cuarta, el espíritu del bohío, cultura, creencias y sabiduría ancestral. Mira, cuando uno entraba a un bohío, ese rancho redondo hecho con palma y bejuco, no solo entraba a una casa, entraba a un mundo sagrado. Allí vivía una familia, pero también vivían las enseñanzas, las leyendas, los cantos y el respeto por lo invisible. Los taínos no creían en un solo Dios, no señor. Creían en muchos espíritus, llamados semíes. Estaban los que cuidaban la lluvia, los que daban la cosecha y los que protegían la familia. Cada figura de semí tallada en piedra o madera era tratada con veneración. No era un adorno. Era una presencia viva. El boique, el chamán del pueblo, era como un doctor, un sabio y un sacerdote todo en uno. Él conocía las plantas que curaban, sabía leer los sueños y hablaba con los espíritus para buscar guía. Y tú sabes que los taínos no tenían escritura, pero eso no significaba que no tuvieran historia. La historia vivía en la palabra. Se pasaba de boca en boca, con cuentos al atardecer, con canciones en los areitos, esas fiestas donde se bailaba, se cantaba y se celebraba el alma taína. Los niños crecían escuchando a los viejos, y los viejos eran libros vivientes. Todo tenía un propósito, desde cómo sembrar una planta hasta cómo pedirle permiso al espíritu del monte. Esa era la verdadera riqueza de Borinquen, una sabiduría tan profunda que ni los siglos, ni la conquista, ni el olvido han podido enterrar por completo. 5. Guerreros del Caribe. ¿Cómo se defendían los taínos? Los taínos eran nobles, eran pacíficos, pero cuando tocaban a su gente o a su tierra, se convertían en guerreros de fuego y alma. No tenían espadas ni armaduras, pero tenían macanas, unos garrotes largos hechos de madera dura que si te daban uno, te ponían a ver estrellas en pleno mediodía. Y también tenían lanzas y flechas con puntas de hueso o piedra. Pero más allá de eso, tenían algo que ningún conquistador podía entender: coraje por su yucayeque, por su madre tierra y por sus dioses. Los caciques eran los primeros que daban el paso al frente. No se escondían. Si había que pelear, ellos iban alante, con el pecho erguido y con pintura en la cara que los hacía ver como jaguares del monte. Los jóvenes eran entrenados desde temprano, no solo en la caza, sino en el arte de defender su gente. Sabían moverse por la selva como sombras, atacaban y desaparecían, como fantasmas del bosque. Pero no eran violentos por gusto, solo peleaban cuando era necesario, porque para ellos derramar sangre era una cosa seria, un acto que manchaba el alma si no era por defensa justa. Ellos creían que el espíritu de un guerrero caído vivía en el viento, en el canto del coquí y en los ríos que no olvidan. Y así, con honor, los taínos protegieron su mundo hasta el último respiro. 6. Areitos y leyendas.
Así se divertían los indios taínos. Oye, escúchame bien, cuando caía la tarde y el sol se metía por entre las palmas, los taínos no se metían a dormir así porque sí. No, señor. Ellos sabían que vivir también era cantar, bailar y contar leyendas que hacían temblar el alma. Se reunían en la plaza grande del Yucayeque y ahí comenzaba la fiesta sagrada que llamaban el areíto. No era una fiesta cualquiera, no. Era una ceremonia con tambor, con danza, con historia viva contada con los pies, las manos y la voz. Los hombres y mujeres formaban círculos y al compás del mayohuacán, un tambor de madera gigante, comenzaban a moverse con elegancia, con fuerza, como si cada paso conectara con la tierra misma. Los viejos contaban leyendas al ritmo del fuego, historias de dioses, de héroes, de amores imposibles y de bestias del bosque, y los niños los escuchaban con los ojos bien abiertos, como si estuvieran oyendo el secreto del universo. Pero también jugaban, sí señor. Jugaban a la pelota con la batey, una cancha ceremonial donde se enfrentaban en el juego del batú, sin manos, solo con el cuerpo y sin que la pelota tocara el suelo. Esa gente tenía más coordinación que un gallo pa' pelear. Y tú sabes qué es lo más lindo de todo eso, que para los taínos la diversión no era escape, era una forma de honrar la vida, de recordar de dónde venían y de celebrar que seguían vivos. 7. Entre la yuca y el mar. Agricultura, pesca y el alma de la subsistencia taína. Oye lo que te voy a decir. Los taínos no necesitaban supermercados, ni wifi, ni motor para vivir bien. Ellos tenían la tierra, tenían el mar y tenían el conocimiento ancestral de cómo sacarle fruto a todo sin destruirlo. La base de su alimentación era la yuca, pero no cualquier yuca, Era la yuca amarga, que si tú no la sabías preparar, te podía envenenar. Pero ellos sabían el truco, le sacaban el veneno, la rayaban, la exprimían con un majestuoso artefacto llamado el cebucán, y con eso hacían el casabe, ese pan redondo y seco que aguantaba días sin dañarse. Y eso era solo el comienzo. También sembraban maíz, batata, ají, calabaza y guayaba. La tierra era su madre, y ellos le hablaban como quien le habla a una mujer sagrada, y si la tierra les daba, el mar no se quedaba atrás. Los taínos eran pescadores astutos, usaban anzuelos de concha, redes hechas a mano y hasta trampas con ramas en los ríos. Sabían en qué luna pescar, cuándo el pez estaba gordo y qué playa era más generosa. Y nada se desperdiciaba. Si cazaban un manatí o una iguana, lo bendecían primero. Todo era parte de un ciclo de respeto. No había codicia, solo lo justo para vivir y agradecer. Ese era el verdadero lujo taíno, vivir conectado con la naturaleza como si cada semilla y cada ola tuviera nombre. 8. Amor, familia y linaje. ¿Cómo se organizaba la vida en el Yucayeque taíno? Oye, mi hijo, en el Yucayeque taíno todo tenía su orden. No era desbaratado como en estos tiempos que nadie se mira la cara. No. Allá había respeto, había jerarquía y sobre todo había comunidad. La familia era matrilineal. ¿Y qué significa eso? Que el linaje se pasaba por la mujer. El hijo no seguía al papá, seguía al hermano de su mamá, porque para los taínos la mujer era la base, la raíz del árbol, la que da vida y la que sostiene el mundo. Había un cacique que gobernaba el Yucayeque, pero no era un tirano ni un mandamás. Ese hombre tenía que ser sabio, justo y con visión. Y junto a él estaban los nitaínos, los nobles, y los beíques, que eran como curanderos, sabios y consejeros espirituales del pueblo. Las casas grandes se llamaban bohíos, y ahí vivía toda la familia extendida. Abuelos, tíos, primos, todo el mundo junto, como un solo corazón latiendo bajo un mismo techo. Y el amor, el amor, no era escondido ni callado. El taíno amaba con libertad, con respeto.
El cacique podía tener varias esposas, pero eso no era por placer ni por lujo. Era parte de mantener alianzas entre los clanes y fortalecer la unión. Los niños eran criados por todos. Uno no era solo hijo de su madre, era hijo del yucayeque entero. Esa era la clave, hermano. No eran individuos sueltos. Eran ramas de un mismo árbol. 9. Dioses, mitos y lo invisible. El universo espiritual de los taínos. Oye bien esto, que no es relajo. Para los taínos, la vida no terminaba con la muerte, ni empezaba solo con el nacimiento. Ellos vivían en un mundo donde los espíritus, los dioses y los mitos caminaban junto a ellos. Ellos creían en dos grandes fuerzas. Yucahu, el dios del bien, el que cuidaba las cosechas, el que vivía en la montaña más alta. El Yuque, lo que hoy llaman el Yunque. Y Huracán, sí, de ahí viene la palabra huracán. Una diosa poderosa que traía los vientos salvajes y que cuando se enojaba no dejaba nada parado. Pero más allá de los dioses mayores estaban los cemíes, figuras sagradas, talladas en piedra o madera, que representaban espíritus protectores, ancestros que cuidaban del clan. Esos cemíes no eran estatuas decorativas. No, señor. Ellos tenían vida, tenían alma, y se les ofrecía comida, danzas, palabras bonitas, como se le habla a un ser querido. Los beíques, que eran como chamanes, tenían la llave del mundo espiritual. Sanaban con hierbas, hablaban con los muertos, interpretaban los sueños y los signos del cielo. Eran como puentes entre este mundo y el otro. Los taínos no necesitaban templos, porque su templo era la naturaleza. Cada río era sagrado, cada cueva tenía un secreto, y cada estrella en el cielo era un mensaje de los dioses. ¿Tú ves? Esa gente vivía en una conexión tan profunda, que cuando uno los escucha es como si el alma recordara algo que había olvidado. 10. Resistencia ancestral. ¿Cómo los taínos defendieron su tierra cuando llegaron los colonizadores? Oye, prepárate, porque ahora vamos para la parte más fuerte, la más dolorosa, pero también la más valiente. Los taínos, aunque eran pacíficos, no se quedaron callados cuando vieron su mundo en peligro. Y lo que pasó después marcó la historia de Boriquén para siempre. ¡Ay, mi hijo! Todo cambió en el año 1493, cuando llegaron esos barcos raros, llenos de hombres blancos con barba, armas y un brillo extraño en los ojos. Los taínos los recibieron con respeto, porque así era su forma, hospitalaria. Les ofrecieron comida, abrigo, agua fresca, pero los colonizadores vinieron con otra intención. Poco a poco empezaron a imponer su dominio, a tomar las tierras, a exigir tributos, a poner a los taínos a trabajar como si fueran bestias. Y cuando los nuestros dijeron que no, empezó la violencia, pero que no te engañen, compay. Los taínos no se dejaron pisotear así, no más. Hubo rebeldes, hubo guerreros, hubo hombres como Agüeybaná II que se paró firme y gritó: «Esta es nuestra tierra y nadie nos la quita». En el año 1511 comenzó lo que se llamó la Gran Rebelión Taína, y fue fuego, lanza y corazón. Los yucayeques se unieron, atacaron los fuertes, tendieron emboscadas, lucharon como verdaderos jaguares del Caribe. Aunque tenían lanzas de madera contra arcabuces de pólvora, lucharon con una valentía que retumba todavía en las montañas de Borinquén. Lamentablemente, fueron superados en armas, en enfermedades traídas de Europa y en traiciones, pero su espíritu nunca fue derrotado. Hoy vive en la sangre del pueblo boricua, en la música, en la lengua, en el corazón de cada descendiente. Los taínos no desaparecieron, se transformaron, 11, legado eterno. Los taínos no murieron, viven en nosotros. Mira, mi hijo, hay quien dice que los taínos desaparecieron, pero eso no es verdad. Los taínos no murieron, se quedaron con nosotros, se mezclaron con los africanos, con los europeos, y crearon
lo que hoy somos, boricuas de sangre rebelde y alma indígena. Esa herencia está en el color del café que tú bebes por la mañana, en el ritmo del barril de bomba, en la manera de sembrar y de pescar, en cada palabra taína que aún usamos. Huracán, hamaca, batata, barbacoa, hasta borinqueño. Están en el orgullo de un pueblo que no se rinde, que aunque lo intenten callar, se levanta una y otra vez. Hoy, cada vez que tú caminas por el yunque, cada vez que ves una cueva en Utuado, cada vez que miras al cielo estrellado de Puerto Rico, los taínos están ahí, en el viento, en el río, en la tierra. Y ahora, mi hermano, te toca a ti seguir contando esta historia, para que no se pierda, para que las nuevas generaciones no se olviden de dónde venimos, porque si olvidamos el pasado, es como arrancar las raíces de un árbol, y un árbol sin raíz no da fruto. Así que, si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el tambor de los ancestros latiendo en tu pecho, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y compartas este video para que el legado taíno siga vivo, fuerte y orgulloso. Nos vemos en la próxima historia, mi gente. Y recuerda, boricua no nace, boricua despierta.